que sí se llevó a cabo la marcha por nuestra democracia. Contra todo pronóstico, sí convocaron ahí a mucha gente, movilizaron, pero lo triste de todo el caso es que no pueden decir que coinciden con un proyecto político, no pueden decir que los tiene ahí unidos la ideología que comparten, las preocupaciones legítimas, no. Más bien parece que los llevaron con engaños o con autoengaños. Y bueno, tenemos ahí algunas joyitas de videos, algunas que podemos pasar, otras que nos tocará platicar. Pero a ver, Marvel, si nos ayudas poniendo algún contenido audiovisual que tengamos por ahí, te agradezco un montón. Pues ahí vemos a los opositores, los conservadores, ondeando sus banderitas. Yo creo que ni saben qué los tiene. Carteles pipí hechos en imprenta, porque los del pueblo son hechos a mano. Exactamente, gran detalle que notaste ahí, Cuba. Bueno, y en las entrevistas, ya ven que decían en las recomendaciones que no dieran entrevistas, que no hablaran con la prensa. Pues hubo unos cuantos que les valió y que sí hablaron con rebeldes, eso. Bueno, sí hablaron con la prensa y nos dejaron joyas maravillosas que andan rodando ahí en redes sociales. Una señora que decía que le iban a quitar su casa, que qué mortificación que llegara alguien de Morena en el 24 porque le iban a quitar su casa a través de la reforma al artículo 139. Otro señor que andaba por ahí, que lo entrevistó Manuel Pedrero, que tenía una placa de 4T, vete ALB, ¿no? Y todavía le pregunta a Manuel, ¿qué significa? Y dice, vete ALB, él así muy modosito, y llega una señora y dice, vete, así gritando, y yo dije, no, bueno. Otra señora que entrevistaron que dice, no, pues es que, ya venía con trampa la pregunta, que no la captó. Le preguntan, ¿por qué en estas marchas que son en contra del presidente y de este proyecto de transformación hay gente más blanca que en las otras, que sí están de acuerdo con el presidente? Y dice, pues porque en esta marcha hay gente educada, y hay gente que sí lee, y hay gente que sí estudia, gente informada. Y dice la entrevistadora, entonces es cuestión del color de la piel, ¿no? O sea, es algo inherente al color de la piel, el grado de estudios y de información. Sí, claro, es que la gente blanca es más informada y no se deja engañar. Y remata con algo maravilloso diciendo, es que yo soy alemana, mi familia es alemana. Ay, no, 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 no. Una joya que dejó esa señora y de ahí surge el debate, ¿no? Que claro, no pueden ellos expresar alguna opinión, no pueden ellos luchar por algo si no es desde el clasismo, desde el sentir sí, qué bueno que se ayude a la demás gente, pero que jamás la pongan a nuestro nivel, ¿no? Porque hay niveles, hay categorías, hay como peldaños según ellos. ¿Cómo ves todo esto, Cuba? Ya, suéltala. Mira, mira, me voy a echar la trasnochada hoy, como decís tú ahorita cuando estábamos en el interno. Decía uno de los mejores cantautores, decía que su abuelo era coronel y que un día le preguntó, coronel del ejército, Facundo Cabral, exactamente, le pregunté a mi abuelo, ¿a qué es a lo que más le temes? Y dice, le temo más a los pendejos. ¿Pero por qué? Dice, porque son muchos. Y allá se demostró que sí son muchos. Entonces, por eso no los dejan, no les pueden hacer entrevista porque tienen un nivel muy bajo cultural, tienen un nivel clasista muy alto, tienen un nivel racista demasiado alto, un nivel de amor por el pueblo muy bajo, tienen un humanismo por el suelo. Eso es lo que demuestran solamente. Si tú ves la gente que va, la forma de vestirse, sus sombreritos, asá, para que el sol no los queme, no ponerse morenito como el pueblo, de verdad es pura chingadera, puro. Y no te puedo decir que cacarreados, porque muchos fueron por convicción, porque están convencidos, quieren ser pendejos, eso no tiene duda. Ellos se sienten orgullosos de ser pendejos, ¿sí? Porque no ve, hubo otro que le preguntaron, ¿y usted ve algo bueno en el gobierno de Andrés Manuel? No, nada, nada, nada. Hasta que el dólar haya bajado está mal, todo está mal para ellos. Entonces, la única ideología de ese tipo de gente es el odio.
y van a actuar en base a ese sentimiento, que es el sentimiento más negativo que puede tener un ser humano. Es el odio, es el rencor, es el racismo, es el clasismo. Esa bola, ese amasijo rosado que estuvo ahí, de verdad es lo peor de la sociedad mexicana. Son los ricos que desprecian a los pobres, son los que maltratan a los obreros, son los que maltratan a las empleadas domésticas, son los que te escupen la cara, los que te miran por encima del hombro, sabiendo que a la hora de que vayamos para el otro mundo todos nos van a comer los gusanos o te van a cremar a la chingada. Igualito que los demás, pero bueno, ellos viven en ese mundo y de estos mismos que habla el presidente, después que se van cada domingo para poner el score en cero, a ver todos sus pecados, pero se meten una confesión como de 3 horas con el cura, diciendo todas las chingaderas que hicieron en la semana. Es la pura hipocresía, es la hipocresía, es ir a oír a un antidemócrata, es decir, es llamar dictador al hombre que les dio la posibilidad de marchar, porque de verdad fue un gran logro de la 4T, que estos huevones salgan a marchar. Es yo creo que uno de los más grandes logros de que la 4T haya hecho que estos miserables salgan por primera vez a tomar el sol, a ponerse una sombrilla, a gastar la suela, recorriendo las calles y llenando el Zócalo, algo que no hicieron nunca, porque nunca se sintió amenazado sus intereses. Ellos no van por los intereses del pueblo, ellos no van por los intereses de la mayoría, ellos van por sus prerrogativas, por sus privilegios, por sus lujos, defendiendo muchas cosas, pero además con una mente bastante obtusa a la que puedes engañar, porque como su nivel es tan bajo, ellos que dicen que sí estudiaron, recuerden que el nivel académico no te dice tu nivel cultural. Entonces tu nivel cultural es tan bajo que cualquier pendejo los engaña, o ellos quieren vivir en el engaño, porque de veras, yo no trataría nunca de convencer a ningún idiota de eso. No haría la lucha, ni siquiera la lucha, porque esa gente no entiende otra cosa más que el odio, más que el rechazo, más que el racismo, como digo. Entonces, ni siquiera hacer la lucha de esa misma señora que estaba diciendo que ella es alemana. ¿Qué te indica eso? Es una fascistoide, es una que cree en la raza aria, es una hitleriana, y si pudiera matar judíos, negros e indígenas lo haría. Esa es la mentalidad de esa gente que te ven por encima del hombro, que llegan y creen que porque traigan un carro al año son mejor que tú, o porque se pongan una ropa de marca son mejor que tú, y no saben que eso no significa nada. Entonces vimos la representación de lo más agrio, de lo más rancio, de lo más podrido de la sociedad mexicana ahí, y uno que otro engañado que lo traen apendejado con ese cuento, con esa guerrita sucia de decir que es un peligro para México. Pues sí, mira, es un peligro para México, pero la gasolina en Tamaulipas ya bajó, ya tenemos una refinería que nos está dando independencia energética, tenemos el dólar pegadito a los 16 pesos, casi por romper la barrera de los 17, tenemos independencia alimentaria, tenemos una economía, la tercera economía que más creció en el mundo. Fíjate, ni eso ven estos cabrones hijos de su puta madre, que me encabrona. La tercera, está China, está la India, estamos nosotros. No, eso no lo ven, eso es malo. Crecer es malo, hay que estar jodido. Tenemos la tercera economía del mundo, tenemos el Tren Maya, tenemos el Transísmico, están las pensiones a los adultos mayores, que de verdad es una bendición, que además, fíjate si son idiotas, porque por eso te digo que es un ejército de pendejos muy grande. A los empresarios les conviene que les den pensiones a los adultos mayores, porque esos adultos mayores se gastan ese dinero en sus empresas, en sus negocios, en sus tiendas. Ah, no, ni eso quieren. Prefieren quedarse ciego para ver al otro tuerto. Ese es el egoísmo del rico, ese es el egoísmo del potentado, del miserable potentado. Entonces, no ven nada. Entonces, el gobierno que ha cambiado todo, que les dejó a decir lo que le dé la gana, que les dejó mentarle la madre al presidente, que una gobernadora le dijera pendejo y lo acusan de tirano. Yo hubiera querido ver a alguno de estos idiotas, como el López Dóriga, el Loretito de Mola, decirle pendejo a Díaz Ordaz para que tú veas cómo amanecía con la boca llena de hormigas. O muerto es la familia, el tío, el abuelo, y el papadito lo hubiera dicho como decía Pablo Escobar: y si mato a tu abuelita, está muerta, la desentierro y la vuelvo a matar. Así mismo lo hubieran hecho. Entonces, eso es la cerrazón, la brutalidad, el egoísmo, es lo que representa esa clase. Y de verdad, yo lo considero, neta, no sé ustedes cómo lo verán, pero yo lo considero un gran logro. Uno de los logros más importantes de la 4T, que es sacar
a la oposición a marchar por primera vez, a ensuciarse los zapatos, a caminar las calles, a agarrar un poquito de hollín, a cortarse la piel y a por lo menos gastarse un 16 la garganta, porque a lo mejor iban con megáfono, ¿no? Para no lastimarse la gargantita los huevones. Pero un gran logro de la 4T, mis queridas amigas. Sí, yo coincido contigo, un gran logro y también un gran logro que se pueda salir a marchar ya, a exigir, a Ujú, protestar, a lo que sea, sin ujú, miedo a ser reprimidos, ¿no? Porque yo les diría a los opositores, no siempre fue así. ¿A cuántos no ujú. nos han tocado madrazos, tener que correr, que nos llenen de gas la jeta? O sea, hemos vivido cosas muy cabronas para llegar a este punto. Atenco, atenco. Exactamente. ¿Cuántos compañeros no dieron su vida luchando por construir este proyecto? ¿No? Para que ellos puedan salir con su camisita de lino, su zapatito nice, y griten y vociferen y digan excesos, como Krause, que dijo que esto es comparable al movimiento del 68, lo cual es Se un mamó, se exceso mamó, turbo. se mamó. Lo cual es un exceso ya no solo por las dimensiones o por la legitimidad de aquel movimiento, sino por el derramamiento de sangre que surgió no solo en el 68, sino posteriormente, que el halconazo, que la guerra sucia, que la Liga Comunista 23 de septiembre. Entonces, yo creo que es un exceso y es preocupante pensando que es un historiador, se supone, ¿no? ¿Cuánta gente no habrá disque formado este personaje que le crea sus cuentos? Eso es lo preocupante de la desinformación. Antes de pasar con Itzul, sigo saludando. María García ya está aquí. Dice Raúl, dales duro, Cuba. Rubén Asensio, aquí está también. Fausto Martínez, saludos a todos desde Chicago, saludos. Efi Romero, Guillermo Lantén, ¿quién más? ¿Quién se me pasa? Patricia Alvarado, desde San Luis Potosí, Osvaldo Quintana. Muy buenas noches. A ver, Itzul, ¿tú cómo viste? Oye, déjame les digo una cosa, dice Ana, buenas noches, ahora los pobres vemos desde nuestras casas cómo los ricos se asolean. Está chingón por la tele. Ojalá, ojalá lo que siga sea que encuentren causas legítimas para alzar la voz y tomar las Mm. calles. Eso me encantaría. Pero bueno, a ver, Itzul, ¿cuál es tu balance? Fíjense que les quiero platicar una historia. Yo sigo una bloguercilla de esas de ropa de aquí de Guadalajara. Y pues siempre la sigo porque me gusta cómo se peina y cosas así banales, ¿no? Pero ayer subió en la mañana de que estoy lista, hoy es un día importante para la democracia. Estoy lista para marchar. Y si me preguntan por qué marcho, y entonces hace, según ella, un balance de por qué marchar, ¿no? Y decía, porque necesitamos de marchar por la democracia, porque esta puede ser la última elección en que votemos. Y la participación de las juventudes en los comicios electorales es tal, ¿no? Y pone acá una estadística. Y después que va la marcha, sube fotos de algunos de los carteles de las personas, ¿no? Obviamente había uno del INE no se toca, había otro que decía que si no votábamos en esta elección era la última que votábamos, otro que decía que no se robaron el dinero para programas sociales, en fin, ¿no? N cantidad de estupideces. Mi balance es, digo, en este contexto son dos cosas. Primero, que sí llenaron el Zócalo y hay que reconocérselos, porque había gente que les estaba diciendo que, dice la Geraldine, di nombres de quién sigo, te voy a mandar las fotos de quién es. Pero bueno, sí creo que llenaron el Zócalo. Obviamente hicieron un esfuerzo extraordinario de acarreo de todo el país, lo cual no tampoco demerita la cantidad de gente que fue. Lo que sí creo también es que el hecho de que hayan logrado llenar tanta gente es que fue una convocatoria muy engañosa y muy mentirosa, que mucha de la gente que está ahí, quizás la mayoría, el 90, el 80, 90%, no sabe que esa marcha está siendo utilizada con un objetivo político para ciertos partidos políticos. O sea, ellos creen que están marchando por la democracia o porque no les quiten el artículo 139 para que no les quiten sus casas, o que están marchando porque les vamos a quitar el derecho a votar o les vamos a desaparecer su identificación para votar. O sea, no saben que esa marcha la va a utilizar la derecha para politizar y golpetear, ¿no? Al movimiento. Eso por un lado. Por otro, también creo que está siendo muy fácil de engañar a cierto tipo de población diciéndoles que les vamos a quitar algo.
¿no? Creo que esa es la forma en la que han engañado históricamente a este target de personas diciéndoles que les podemos quitar sus casas, sus privilegios, la propiedad privada, o sea, todas las cosas que les asustan, como decía esta señora que entrevistan, que dice que se le enchina la piel pensar lo que está haciendo este gobierno, como quitarle su casa. Y la verdad es que no me impresiona el nivel de desinformación, sino me impresiona lo fácil que caen en cualquier mentira. O sea, si mandas una cadena a una tía panista Piolín, todas sus amigas le van a creer que efectivamente les van a quitar sus casas, que efectivamente vamos a borrar el derecho a la propiedad privada, cuando además es un tema del que ni siquiera se está hablando en lo más mínimo. O sea, no, dejen ustedes que lo podamos o no hacer. Nadie está discutiendo eso, o sea, ni siquiera eso tiene que ver con la democracia. No entiendo de verdad cómo, o sea, quien idea estas, o sea, quien le surgen esas ideas para posicionarlas en el inconsciente colectivo de la derecha, o sea, ¿quién se siente y dice, a ver, ¿a qué es lo que más le temen las personas de clase media? Pues a que les quites lo que es suyo. Pues inventemos mentiras respecto a eso. O sea, de verdad me impresiona el nivel de maquiavélico o maquiavélica que es esa persona que genera estas mentiras. Y que además basta con buscar en Google si está o no el artículo 139 y qué dice, ¿no? O sea, simplemente lo creen. O sea, lo dicen y lo creen porque pues es obvio, ¿no? La 4T te quiere robar algo porque somos comunistas y los comunistas te quitan todo, ¿no? O sea, básicamente esa es la reflexión que hacen ellas y ellos. También me impresiona lo que comentabas, Mary, del video de la señora que dice que tiene ascendencia alemana y que sí, que efectivamente la gente que marcha con la Cuarta Transformación es gente que tiene la piel más morena y la gente que marcha por la democracia, entre comillas, es más blanca, ¿no? Eso se me hace aberrante, pero lo más cañón de ese video es que cuando le preguntan eso, en lugar de sentirse ofendida o entender que le están haciendo una pregunta capciosa o como para exponerla, ella se siente halagada de que le están diciendo blanca. Entonces, todavía, además de que se siente halagada de decir, sí, yo soy diferente a ellos, además remata diciendo que es extranjera, o sea, que tiene ascendencia extranjera y por eso es superior a los demás, ¿no? Entonces, eso te habla de cómo se sienten ellos respecto a las personas, del nivel de ignorancia, del nivel de odio. Y yo vengo diciendo hace muchas semanas, incluso en el mismo tinte del tema de Xóchitl, de cómo lo que intentan posicionar ellos son odios, ¿no? Odios hacia la gente en situación de pobreza, odian a Andrés Manuel López Obrador, odian, pero no sabemos qué quieren, ¿no? No sabemos qué sí proponen, cómo quieren cambiar el país según ellas y ellos. O sea, qué es lo que ellos buscan, en lugar de qué es lo que odian y desean destruir. Me pareció lamentable que nuevamente les hayan impuesto al orador, que fue Lorenzo Córdoba, que durante los últimos meses de su gestión ante el Instituto Nacional Electoral se la pasó diciendo que que no estaba en contra del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que él no era un opositor, que él era de un órgano autónomo, que él simplemente era un demócrata, que XX, ¿no? O sea, nunca jamás dijo la realidad, que él era un simpatizante de la derecha que durante muchísimos años había avalado a través de su posición política en el Instituto Nacional Electoral los fraudes electorales, las mentiras, las multas en contra de las y los candidatos de la Cuarta Transformación, en lugar de multar a los candidatos de los otros partidos, como pasó en el proceso del 2021, que bajaron dos candidaturas a gobernadores de la Cuarta Transformación, y por ejemplo, a Samuel García, que se gastó miles de millones de pesos, le dieron una multita de 8,000 pesos. Entonces, yo creo que sí es muy importante ver la diferencia de cómo nos trató el INE a nosotros y cómo trató a la oposición, y ahora verlos ahí encabezando la marcha, pues sí te habla de una coacción real que hubo entre el Instituto Nacional Electoral y los candidatos de la derecha. Luego vemos a una Xóchitl vestida de rosa diciendo que celebra la democracia, que celebra esta marcha. Y a mí me parece también que debemos de ser súper conscientes de que uno no es una marcha, porque en una marcha, simplemente si buscas la definición, pues se tienen que mover de un lado a otro. Otra concentración.
Incluso la que nosotros hicimos, la que fue muy, muy grande, yo creo que la más grande de la historia de México, en esta foto icónica de Andrés Manuel, que ahora es la portada de Gracias, no fue una marcha, fue una concentración que de hecho ya no cabíamos en el Zócalo y tuvimos que llegar hasta las calles aledañas y se llenó toda la avenida Reforma. Entonces, el hecho de que ni siquiera sepan que eso no es una marcha es súper triste. De verdad que salgan las niñas, las jóvenes y digan, voy a ir a marchar por la democracia. Y su marcha sea pararse en un lugar vestida de rosa, peinada, maquillada, con un sombrero. A oír un pendejo. Con un sombrero como para ir a Tulum, una camisa de lino blanca que te den unas indicaciones donde dicen que no te pueden entrevistar porque, por supuesto, en su última marcha, lo que los evidenció fue eso. Todas las entrevistas, la declaración de la gobernadora de Chihuahua diciendo que no había leído la reforma electoral, la declaración de la gente diciendo que los mexicanos éramos unos indios, que Andrés Manuel López Obrador era un indio patarrajada, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso fue lo que desacreditó su marcha. Entonces, ¿qué pensaron? No, pues es que si los sacamos a marchar con mentiras, no pueden declarar, porque si declaran van a deslegitimar este proceso. Entonces les prohibieron hablar con los medios de comunicación. Imagínate qué democrático puede ser un llamado a manifestarte si te prohíbe posicionarte sobre lo que se supone que se están posicionando. Entonces es todo muy, muy incongruente. Y luego vemos a la gente ahí reunida escuchando a Lorenzo Córdoba. Yo te puedo asegurar que 2 de cada 3 personas no saben quién es Lorenzo Córdoba, no saben qué está diciendo Lorenzo Córdoba ni por qué está tan enojado. O sea, realmente las invitaron con mentiras, los invitaron aludiendo a que era como una concentración pacífica para llamar a que todos votemos y tengamos un gobierno demócrata y entonces tomémonos fotos. Pero realmente no les dijeron, oigan, estamos luchando para destruir al gobierno de la Cuarta Transformación. ¿Por qué? Porque no nos gusta que ayuden a los pobres, porque queremos nuestros privilegios y porque queremos seguir robando del gobierno. Que digan la verdad. Y lo que comentaba Meli respecto al movimiento del 68, yo no tengo palabras para describir lo escalofriante, lo bélico que es ese comentario para las familias que perdieron a sus hijas y a sus hijos ese día. Por ejemplo, mi abuelo materno estuvo en la marcha del 68, que sí fue marcha, por cierto, tuvo que rodar abajo estaban cerrando las cortinas de las tiendas, las de metal, todo alrededor cuando empezaron pues con las agresiones a los estudiantes, y tuvo que rodar abajo de una porque ya la estaban bajando, y es así como mi abuelo salva su vida. Pero de verdad no entiendo cómo no pueden medir lo peligroso que era alzar la voz, lo peligroso que era posicionarte por lo que creías, por lo que pensabas, lo peligroso y los desaparecidos, y los guerrilleros asesinados. Pero y eso pasaba en todo el país, en todas las ciudades, incluso nosotros en Jalisco todavía hasta el año antepasado me tocó a mí acompañar a unas mujeres del bloque negro, que así se denomina a las mujeres feministas que forman parte en la marcha de rayar, ellas tienen otro tipo de expresiones, ¿no? Y ellas arroparon el caso de una madre de una niña de una escuela del gobierno del estado de Jalisco, porque las primarias son del gobierno del estado de Jalisco, que había sido abusada sexualmente y que no habían hecho nada, y que el maestro que había abusado de ella seguía dando clases. Entonces ellas arropan el caso, van y se manifiestan en la Secretaría de Educación Jalisco, acá en Guadalajara, y a una de ellas que traía a su bebé cargando, la traía así en el cangurito, la arrastra la policía municipal de Guadalajara, se la llevan a la policía, le quitan a su bebé por horas, un bebé lactante que tenía que alimentarse a través de su mamá, y ella se le dio anemia. Tuvimos que hacer todo un protocolo para que la dejaran salir, o sea, hacer presión social, mediática, política, y estamos hablando del 2022, 2021. ¿En qué mundo de verdad creen que una marcha, que una concentración pacífica de gente con camisas de lino, bloqueador, sombreros de paja de Tulum, y Lorenzo Córdoba en una camisa de lino blanca y perfumado, hablando con un micrófono, con una lona impresa,
Hasta lo de los carteles fifí, es verdad, son carteles a color fifí. ¿Cuándo en la vida íbamos a tener nosotros cuando la gente se manifestó por el desafuero, cuando la gente se manifiesta por los derechos humanos de las mujeres? ¿Cuándo? ¿Quién tiene dinero para hacer esos carteles? Y luego fíjense en esta foto cómo todos los carteles atrás son iguales. ¿Ya vieron? Tienen un QR atrás. Eso te habla de que alguien imprimió todos los carteles y se los dieron para que los levantaran. O sea, está perfectamente orquestada. Casi les dan número de asiento para que lleguen y se pongan en dónde van para la foto, ¿no? Entre los más blancos más adelante, los más morenos más atrás. Entre más bueno, mejor. Como en el Sonora Grill. Ajá. Oye, y le aplicaron la misma de Xochitl, no hablen, porque si hablan la cagan. No hablen, mejor callen. Oigan, hablando de esto, de que no en todos lados te puedes manifestar, eso justo pensaba yo, no hay que irnos tan al pasado. En 2020 fue que reprimió Alfaro aquí en Jalisco las concentraciones, las marchas, sí, cuando protestamos porque le quitaron la vida, la policía, la brutalidad policial le quitó la vida a un trabajador por no traer el cubrebocas en la calle, en la noche, ¿no? Que iba a cenar y se lo quitó, y bueno, le llovió. Por ahí le mandé unas fotos a Marvel para que vean cómo tenemos que protestar aquí en Jalisco a veces con la cara tapada, con nuestros datos en el brazo, porque igual no sabemos si nos van a llover madrazos, si nos van a levantar. Ese día salimos a las calles un día después de que nos manifestamos afuera de Fiscalía y desaparecieron a como 20 compañeros, ¿sí? Estábamos protestando justo en contra de la brutalidad policial. Y la respuesta de la Fiscalía fue levantar a los compañeros, desaparecerlos y tirarlos por allá en el cerro a las horas, y al día siguiente reportarse en sus casas amedrentándolos, diciendo que sí estaban bien, pero realmente fue una señal de ya sabemos dónde viven, ya sabemos en qué andan y bájenle. Entonces, sí, ya siendo un poco más serio, sí lo considero una falta de respeto para las personas que realmente han sido pues violentadas, ¿no? Por el Estado, reprimidas de alguna manera, pero aquí no acaba el numerito. Sí hubo violencia, sí hubo trancazos y tenemos un video que lo confirma. Si los fachos dicen que hubo violencia en esa marcha, tienen razón. Vamos a ver ese video. ¿Cómo vieron? Ni entre ellos se soportan, y de fondo el himno nacional. No. ¿Qué numerito? Cuando dijeron mexicanos a grito de guerra se agarraron a putazos. Se prendió. Oye, pero no se han dado cuenta que ellos dicen que nosotros somos borregos, pero ahorita hacían ustedes un comentario y los únicos que siguen un ideal sin preguntar, sin averiguar, son ellos. ¿O no? Porque ellos no saben ni por qué están protestando. O sea, si a mí me dicen, es que van a quitar la casa y la propiedad privada, pues me meto a investigar tantito, aunque sea en TikTok, ¿no? Y casa no, pero ellos no averiguan. Ni casa ¿Qué? Son borregos. Ni son casa los borregos. Ni casa tengo, o sea, también, en lugar de que se preocupen de que las juventudes no vamos a poder comprar casa pronto porque el cártel inmobiliario, por ejemplo, en Jalisco, en la Ciudad de México y en otros estados está encareciendo la vivienda y no podemos acceder a una casa, están preocupados porque no les quiten la que ellos tienen, que compraron cuando el peso valía 5,000 pesos. Oye, pero no solo eso, mira, fueron como borregos, porque ni siquiera averiguaron las consignas, no los dejan hablar y se tienen que callar. Pero además, tuvieron al orador que se merecían. No podían tener más, es decir, no tienen un nivel más alto que tuvieron lo que merecían de orador. A un miserable, a un vendido, a un racista, a un clasista, a alguien que desprecia
a las razas originarias, pues eso fue lo que tuvieron, la representación de ellos. No se asusten, esa es la derecha es eso. Eso es la oposición en México, la falsa oposición, ese amasijo, como me dijo un amigo, que no voy a decir su nombre, me dijo, es la representación de PRI, PAN y PRD, las tres partidos, las tres P, puro pinche pedo son esta gente, así es, y eso es lo que son, nada más la representación de lo más negativo de la sociedad mexicana, y eso es lo que vimos, ¿no? A mí no me extraña que ayer en el Zócalo, pues si son un chingo, como dice Andrés Manuel, son un chingo, como decía el abuelo de Facundo Cabral, el general, decía, son un chingo, los pendejos son muchos, ¿eh? Y lo más cabrón es que hay muchos que se sienten orgullosos de ser pendejos, porque de verdad se sienten orgullosos de ir a marchar por la democracia, cuando ellos fueron los que desmadraron la democracia. Ahí estaba Margarita Zavala, por amor de Dios, la esposa de un presidente que se robó una elección, la esposa de un narcopresidente. Ahí estaba. Entonces, ¿qué podemos esperar de eso? Es la mayor de las hipocresías. Esa es la ideología de ellos, la hipocresía. Y toda esa bola de gente que yo quisiera que tú lo vieras cómo hablar, repitiendo el mismo patrón. Es como si le grabaran un chip, se lo metieran en la cola y lo reprodujeran por la boca. Repite esto, porque es lo único que puedes decir. Si te hacen otra pregunta, se te calienta el CPU y te apagas. Eso es. Oigan, dice Geraldine, y luego dicen que no hay señal porque pusieron un bloqueo y subieron unas fotos de unos dispositivos de la Comisión Federal de Electricidad, pero no tiene nada que ver con el bloqueo. Y luego sacaron el numerito de las bicis represoras que iban en su carril y pues no nos dejaban circular. O sea, se tienen que inventar cada historia para sentirse héroes y darle sentido a que estén ahí en las calles, ¿no? Porque normalmente pues jamás lo harían. Y bueno, ya retomando un poco el tema del programa, esto naturalmente provocó ciertos comentarios en la mañanera porque fueron a hacerle preguntas al presidente al respecto, ¿no? Él antes había dicho, no, pues súper bien, que salgan a las calles, muy democrático, yo respeto, jamás voy a reprimir, etcétera, pero le preguntan, ¿qué opina? Y dice, pues Lorenzo Córdoba era empleado de Enrique Peña Nieto, ¿no? Él, ¿cuál división de poderes? ¿Cuál árbitro del INE? Pues él realmente le decían dónde, cómo y quién. Y yo además, antes de escuchar la respuesta de Lorenzo Córdoba, porque por ahí tenemos video, me parece, yo también agregaría que no solo eso, que Lorenzo Córdoba aceptó que en 2006 hubo fraude, que hay registros de un desfalco durante su gestión de más de 5 millones en el INE, que se burló de dirigentes indígenas y de los padres de Ayotzinapa por su forma de hablar, que fue confrontado en la UNAM por racista por una alumna, que era el árbitro de la democracia, pero se reveló por Laida Sansores que tenía una cercanía extraña con el dirigente del PRI, imagínense, ¿no? Muy árbitro, pero muy amiguis del Alito. Y luego, los fideicomisos del INE entre 2018 y 2021 se guardó de manera irregular, ni más ni menos que 500 millones de pesos. Metió presión al contralor del INE por exhibir sus irregularidades en estos fideicomisos, en estos desfalcos que presentó la institución. Se burló de la diputada Julieta Ramírez, no lo olvidemos, mientras ella exponía el caso en la sesión del Consejo General. Quiso ocultar encuestas, no sé si se acuerdan, que mostraban un amplio apoyo a la reforma electoral. Se filtró el padrón electoral, recién entró él, se filtró por ahí, se lo vendieron a Amazon, me parece. Y en 2018 el PREP estuvo a cargo, o iba a estar a cargo, que después se hizo un numerito y se bajó, de empresas ligadas a Carlos Slim y el hermano de Margarita Zavala. Se amparó para no bajarse el sueldo. Recibió una denuncia por parte de ciertos consejeros debido a la irregularidad de suspender la revocación de mandato. Y bueno, ya lo último, así la cereza, la pone el presidente diciendo que en realidad él era empleado de Enrique Peña Nieto. Vamos a ver el video y que la gente nos comparta en el chat qué opina de todo esto. Reglas y las condiciones que nos permiten votar en libertad en elecciones auténticas y equitativas. Nos costó mucho conseguir
que el voto efectivamente cuente y se cuente bien. Tener un sistema de partidos, sin duda imperfecto, pero que refleja la pluralidad de posturas e ideologías que existen en nuestra sociedad, así como tener elecciones equitativas y vigiladas por autoridades, organizaciones sociales y la ciudadanía. Nos costó mucho tener órganos electorales confiables que fueran autónomos del poder e independientes de los intereses de los partidos políticos. Hoy todo eso está bajo amenaza. Déjenme decirlo así. Nos pasamos más de 40 años construyendo una escalera cada vez más sólida, cada vez más robusta, cada vez más firme, para que quien tuviera los votos pudiera acceder al primer piso. Y hoy, desde el poder, quien llegó a ese primer piso por la libre voluntad de la ciudadanía, pretende destruir esa escalera para que nadie más pueda transitarla. Un par de precisiones. Andrés Manuel no llegó gracias al INE, llegó a pesar de él, porque le hicieron fraude 3 veces, porque en el 18 quisieron intentarlo, lo intentaron o lo hicieron, o yo qué sé, pero no les bastó. Y la otra es que, o sea, imagínense el árbitro, el señor del que les acabo de leer esta lista de cosas deleznables, que sea su estandarte de democracia, su idea de un demócrata. Ustedes imagínense el nivel que tiene la oposición y la calidad moral. Sigo saludando aquí porque ya se me están juntando muchos comentarios. Dice, a ver, dice el güero Arellano, no pongan a ese perro de Córdoba, perdón, es que a veces hay que ilustrar, hay que soportar tantito los comentarios asquerosos de la oposición. Dice María García, son unos arrastrados lamebotas, Lorenzo es alguien sin dignidad, no conoce lo que es, se vende al mejor postor, nunca mejor dicho. ¿Quién más comenta aquí? Dice Karen Rude Cursi, la esposa del carnicero, así. Ellos nada más saben reciclar y saben decir barbaridades y saben ahí poner la carita como que nunca hicieron nada, cuando realmente, pues es verdad, nunca hicieron nada bueno por el pueblo cuando pudieron. Y al respecto tenemos la respuesta y la opinión de, ahora sí, nuestra candidata presidencial, Claudia Sheinbaum. Tenemos ahí un video, vamos a verlo, por favor. Es así que resulta importante, y más aquí en este recinto, señalar la falsedad e hipocresía de aquellos que hablan o marchan por la democracia, cuando en su momento promovieron fraudes electorales o nunca vieron la compra de votos o se les olvidó respetar a los pueblos indígenas promoviendo la discriminación y el clasismo. Pero hoy no venimos a hablar de ellos. Así mero, ya cerramos ese tema con broche de oro y seguimos para alcanzar porque viene otro tema candente, picosito y chistoso.